otra carta de Teresita al padre José Blanch, claretiano, en la que repite algunos de los conceptos, no todos ni iguales, que los que hemos leído en la carta impresionante de esta mañana al padre Julián Cea, claretiano también, claretiano de Valladolid. Este otro Blanch es catalán. Y esta mañana veíamos cómo Teresita se abisma en Dios, en las perfecciones de Dios, y siente dentro de sí la Santísima Trinidad como un foco de luz impenetrable, pero adorable al mismo tiempo. Como nuestro Señor le indica que vaya a la Santísima Virgen para que ella le explique, le enseñe una virtud. Y entonces la Virgen, haciéndole leer en su corazón como en un libro abierto, le habla largamente sobre la virtud de la pureza, sobre todo la pureza de alma, y después otro día sobre la virtud de la pobreza. Pues bien, abunda en este diálogo con la Santísima Virgen que expone en esa carta en la que nos hemos detenido esta mañana, el 27 de febrero de 1919, abunda en él en la carta del 3 de marzo, o sea, 4 días más tarde, de 1919, al padre Blanch. Y habla también de su diálogo con la Santísima Virgen. Habla primero a este padre, que era uno de sus directores espirituales, de las misiones, y ya sabemos que en los fundos en que estaba de su familia, las haciendas, Chacabuco sobre todo, pues Teresita participaba muy activamente en las misiones que daban precisamente estos claretianos, de ahí su conocimiento. Y se implicaba, como se dice ahora, se interesaba mucho, de manera que gozaba mucho en llevar a los niños a la Sagrada Comunión, en regularizar matrimonios, en consagrar las familias y las casas al corazón de Jesús, entronizarlo en ellas, etc. Y al mismo tiempo, en aquellas misiones se tenían actos eucarísticos, horas santas, y en esos ratos con nuestro Señor ella también disfrutaba mucho, sobre todo porque tenía la dicha, que no siempre la encontraba, de comulgar a diario. A cada momento me iba al oratorio, pues no tenía descanso mi corazón hasta que no me encontraba a sus pies. Vino un padre que me gustó mucho, se veía era muy santo, el padre Cea, al que le había escrito la carta anterior. Le conocía por eso, porque había dado una de esas misiones. Y Dios permitió que viniera, pues no sabía yo qué me pasaba. Estaba muy desanimada en la oración. Entonces aprovecha, consulta con este padre, le cuenta sus intenciones de ser carmelita, se da cuenta de que ese padre Cea, que ya habíamos dicho tenía 41 años, era un hombre ya maduro pero todavía joven, entonces sintoniza mucho con ella, se alegra muchísimo cuando esa niña, que se veía a todas luces que era absolutamente especial y superdotada, le dice que quiere ser carmelita y da gracias al Señor por ello, y entonces se toma mucho interés en Juanita, ella lo percibe, y él la examina, pues como hace todo, o debiera hacer. Ahora nos deslumbramos por cualquier chica o cualquier chico, como no hay vocaciones, pues creemos que un gato la tiene. Y entonces dice, hay una chica, ahí tráiganosla usted, pero que no, que las cosas no son así. No sean tontas, los conventos son las monjas están lampando por vocaciones, los obispos por llenar sus seminarios de lo que sea, y así estamos. Entonces, yo el año pasado fui a Portugal, de ahí empezaron todos estos grupos de jóvenes porque conocí a esos portugueses, 50 días. Me llamó una chica que había venido a consultarme porque le habían dicho que tenía que venir a consultar conmigo desde Portugal y quería
ser carmelita en San Calixto. Bueno, pues yo le hablé 2 o 3 veces y al final fue. Porque se debatía entre otra congregación de liturgia tradicional en exclusiva. Y en fin, es una pena que ningún Carmelo en España todavía se decida a tomar la liturgia tradicional porque se llenarían de vocaciones. Pero como no quieren quedar mal con los obispos, no se decide ninguna. En el pecado llevan la penitencia. Pero yo le dije, bueno, más vale que el Carmelo sea tradicional aunque la liturgia no lo sea. Bueno, al final fue. A lo que voy. Esta chica me llama y a ver si ya después de haberme conocido, hablar conmigo 2 o 3 veces y que fuera a Portugal, que tenían una convivencia de jóvenes, 50 jóvenes, 25 y 25 más o menos, chicos y chicas, absolutamente separados en todo. Y que él tenía que dar una charla a todos sobre los novísimos, pero una especialmente a las chicas sobre la vocación. Total, que llego, les hablo a las chicas sobre la vocación, a las 10 de la noche, el día que llegué, hasta las 11 y pico y eso. Y al día siguiente me buscaron todas, las 25, y todas querían ser monjas. Y a todas les dije que no, a todas. Quitando 2 o 3 que era tan claro que eso no tenía negación posible, pero a las otras les dije que no, porque, vamos a ver, hija mía, yo no es que les dijera que no, les dije que ya se iría viendo. Tú comulgas todos los días, y eran niñas muy buenas, pero todavía no eran lo piadosas que hay que ser para cultivar una vocación. Tú comulgas todos los días, no. Bueno, tú haces oración mental todos los días, no. Bueno, cuando hagas esas 2 cosas, vienes otra vez y hablamos de tu vocación. Mientras tanto, no. Es que hoy nos entusiasmamos de una manera y falta la base. Yo no digo que todas vayan a tener una base como Juanita Fernández Solar, porque esa ya era muy santa antes de entrar en el convento, o Santa Teresita, o Sor Isabel, almas muy especiales. Santidad a la que no llegan muchas carmelitas después de una vida larga de consagración, pero cada alma es amada por el Señor de una manera. Eso es otra barbaridad que se dice hoy. Dios ama a todos igual, como se dice que todos somos hijos de Dios y que todos no. De hijos de Dios todos nada, de hermanos todos nada. Hijos de Dios los que viven en gracia de Dios, porque solo se puede ser hijos en el Hijo. Fuera del Hijo no hay filiación. Dios no tiene más que un Hijo, que es el primogénito, el Hijo único del Padre lleno de gracia y de verdad. Los demás somos hijos en el Hijo, en la medida en que por la gracia santificante nos injertamos en la persona de Cristo. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? Todos no. Todos los bautizados tampoco, porque los bautizados que viven en pecado mortal no son hijos de Dios porque por el pecado han cerrado el grifo de la gracia santificante, se han cargado la filiación. Son hijos en el carácter bautismal, porque fueron hechos hijos de Dios por el bautismo y eso no se quita para nunca, pero no quieren serlo. Bueno, pues lo mismo es lo de que Dios nos ama a todos igual porque somos todos hermanos y todos iguales, ¿no? Dios ama a cada uno como le da la gana, a todos nos ama. Yo estoy contentísimo como me ama a mí. Pero yo comprendo que almas tan grandes como esta que nos traemos entre manos, pues las ha amado más. ¿Por qué? Porque le da la gana. ¿O es que ha amado lo mismo a vuestra caridad que a la Santa Madre? Eso sería de tontos sostenerlo, ¿no? Ahora, a vuestra caridad la ha amado en la medida en que su alma ha sido creada para recibir ese amor de Dios. Desgraciada será vuestra caridad si no responde al grado de amor con que Dios la ha amado. Que el vaso es más pequeño, ¿qué me importa? Si está lleno de agua, me da igual. La cuestión es estar llenos. Bueno, pues Teresita es una criatura, Juanita, amada por Dios con un amor de predilección extraordinaria, porque primero la dotó, naturalmente hablando, la dotó muy rumbosamente. Empezando ya por lo guapa que era, que se tiene mucho adelantado. Como decía una de las prioras primeras de la Madre Maravillas, que era muy santa, la Madre Magdalena de la Eucaristía, y decía a las monjas, hay que ser muy santas, hijas, pero la que sea guapa ya tiene mucho adelantado. Bueno,
Pues esta era muy guapa, Santa Teresita de los Andes. Y era muy lista, era muy simpática y tenía muy poca salud. En eso Dios no la había dotado, porque nadie hay completo. Tenía muy poca salud. Pero tenía un amor de Dios enorme, tenía el don de la oración, tenía la contemplación infusa, tenía una intimidad con la Santísima Virgen extraordinaria y tenía una generosidad para responder a todo eso. Entonces ahí hay un humus, hay un caldo de cultivo, hay un elemento previo enormemente propicio para la vocación. Como digo, pretender que todas las vocaciones sean así, pues sería Alicia en el País de las Maravillas. Eso no, pero que en todas las vocaciones tiene que darse un componente muy fuerte sobrenatural. No una inclinación, ay, esta niña, pues venga, para el convento de este niño, al seminario no. Entonces este padre Blanche conoce a Teresita, mejor dicho, el padre Cea, ella se lo cuenta al padre Blanche, y entonces se entusiasma con Teresita, pero ese entusiasmo no le ciega y la examina. Ella le consulta sus cosas, él como buen sacerdote la atiende, pero la examina. Como antes se examinaba a las monjas, que eso ya no se hace, otro error. Antes iba a entrar una postulante en un convento, o luego cuando le tocaba tomar el hábito, y sobre todo cuando iba a profesar, iba el obispo y hacía la exploración que se llamaba, y si no era el obispo era el vicario. Explorar el espíritu de aquella monja, preguntarle. Bueno, pues este padre Cea había preguntado a Teresita todo, y dice: me tomó mucho interés y me examinaba en todo. No me examinó, sino dice pretérito imperfecto, porque era una acción continuada. Me examinaba, o sea, una vez y otra. Cada vez que hablaba con él, la examinaba y me encontró vocación. Claro, esas son las verdaderas vocaciones. Hoy, ¿por qué tampoco hay vocaciones? Porque no hay dirección espiritual. Sin dirección espiritual, nada más que grupitos, tonterías, y no hay profundidad. Y entonces me dio un cuaderno, Tratado de la Perfección Religiosa, por el padre Nirenberg, que me ha sido de mucha utilidad. Este jesuita, con apellido, no sé si es belga o holandés, pero español, del siglo XVIII, el padre Nirenberg, que tiene libros de ascesis. Bueno, pues Tratado de la Perfección Religiosa equivale un poco al padre Machaca que se decía en los conventos, al padre Rodríguez, Alonso Rodríguez, Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas, que se leía siempre de segunda mesa en los conventos ese libro, que es muy bueno. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento decía que no pasaba nunca a un tratado, a una virtud, sin haber puesto en práctica la que estaba. Y bueno, pues como les he dicho esta mañana, la monja santa de San Alfonso María de Ligorio, les dije ayer me parece. Bueno, pues el padre Nirenberg le gustó mucho a Teresita, este padre Cea le dijo pues lo que solemos decir los sacerdotes: mire usted, estoy a su disposición, si tiene alguna vez necesidad, pues me escriba, como así lo hizo ella. Y dice que luego está buscando, en realidad ella, su director, digamos, más principal fue este padre Blanche. Y entonces le consulta sobre la conveniencia de escribir a unas amigas o a otras, en fin. Esto es el inicio de la carta. Pero luego va a lo mismo de la carta de esta mañana al padre Cea. En esta del padre Blanche le explica su oración y dice: me dice usted, reverendo padre, que le explique cómo es el conocimiento que Dios me infunde de sus perfecciones. Y aquí, como decíamos esta mañana, se revela Teresita toda transparencia, toda sinceridad. No hay en ella, por eso es tan carmelita y es tan teresiana. Y qué bien hicieron en ponerle Teresa de Jesús, porque cuanto más se estudia el espíritu de Juanita, más concomitancias
y similitudes se descubren en su camino espiritual con el de la Santa Madre, sino que la Santa Madre empezó ese camino pues casi 20 años más tarde. En realidad lo empezó a la misma edad, porque cuando entró monja a los 20 años la Santa Madre, pues después, un poco antes de caer mala, o sea, a los 23, 24 años, apenas profesa, dice ella que a veces tenía oración de quietud e incluso de unión, aunque no pasaba de un Ave María, la oración, pero tenía chispazos de oración de unión, la Santa Madre. O sea, hablamos de quinta morada ya mística plena. Pero Juanita empieza a tener esta oración de unión, no a los 23, 24 años como la Santa Madre, que luego la Santa Madre se abandona un poco y vuelve a reaparecer todo eso como un volcán en erupción a sus 39 años, pero Teresita comienza ese camino, Juanita, a los 14, 15 años. A los 18, que es de cuando son estas cartas, está en plena vida mística. Iba muy deprisa, porque el Señor se la iba a llevar. Y entonces el Señor quemó etapas con ella. Se la iba a llevar a los 19 años, como así fue. Pues a los 18 estaba en plenas quintas moradas seguramente. Si es que no tiene algunos chispazos de sexta morada. Y cuando va a morir, yo no sé si estaba en la séptima, no la he estudiado tanto como para eso, porque a las quintas moradas tienen que llegar todos los santos, a las sextas y séptimas no. Eso es otro error que tenemos. La sexta y séptima morada es para almas muy grandes, no todos los santos tampoco, ni siquiera canonizables, son de los mismos quilates. Ahora, que Juanita era una mística desde su adolescencia, lo era, y que su oración era oración mística totalmente. Oración mística, como sabemos, significa no fenómenos extraordinarios de locuciones y visiones, que los tuvo, sino predominio total de los dones del Espíritu Santo en la oración de esa persona. No de su imaginación ni de sus potencias, sino que viene el Espíritu Santo y toma posesión del entendimiento e inflama la voluntad de esa persona. Y los actos que produce esa persona son virtudes al modo divino, no al modo humano. Porque los dones del Espíritu Santo vienen a perfeccionar las virtudes teologales y morales de esa alma. Y entonces esa alma continúa, atención, teniendo defectos temperamentales que no se quitan nunca, que la misma Santa Madre los tuvo estando en la séptima morada, porque era sanguínea y era rápida. Y el que es flemático pues es un poco desesperante, aunque esté en la séptima morada. Entonces, el temperamento, no seamos ingenuos, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, cada uno con su temperamento. Pero del temperamento sale el carácter, y el carácter sí que cambia totalmente, y la persona parece otra. Mantiene su temperamento, pero como me decía a mí el otro día un alma, y yo lo había comprobado ya antes que me lo dijera, mire padre, yo es que, también de una persona muy joven, y me dijo, mire, yo es que es como si me hubieran trasplantado el alma, me hubieran quitado la que tenía, que no estaba envuelta nada más que en enredos y en pecados y en tristezas, y a mí me han trasplantado el alma. Así, con estas palabras me lo decía. Y es así cuando un alma se da a Dios, porque deja irrumpir el Espíritu Santo, y entonces dice, a mí esto antes me gustaba y ya no me gusta. O al revés. El que de amor adolece del divino ser tocado, tiene el gusto tan trocado que a los gustos desfallece, como el que con calentura fastidia el manjar que ve y apetece un no sé qué que se halla por ventura. Que estando la voluntad de divinidad tocada, no puede quedar pagada sino con divinidad. Esto es la oración mística. Estando la voluntad de divinidad tocada, no puede quedar pagada sino con divinidad. Entonces el alma se ve otra. Es el gusano y la mariposica.
¿Qué dice la Santa Madre? Hanle nacido alas. Al alma le han dado alas. Y la que se arrastraba resulta que ahora no siente el peso de su propia gravedad y vuela. O mejor dicho, es un pajarillo que ha subido sobre las alas del águila imperial. Y solo el Señor la conduce. Él es su única guía, el Señor. Como decimos en la antífona de Santa Teresita, del Niño Jesús. Bueno, pues entonces, ¿cómo es la oración de Juanita? Me pide usted que le explique, porque claro, los sacerdotes, si hay un poquito, que hoy hay tan poca que no sé si llega ni a un poquito, de ciencia, si hay un poquito de estudio, y si el sacerdote es letrado, y si no es un sentimentalista, que toda su doctrina y su pastoral y su dirección la reduce a decir Dios te ama, eso ya lo sabemos, que Dios me ama. Pero ahora explíqueme usted cómo le tengo que amar yo y cómo esto se traduce. Entonces, si ese sacerdote es letrado, pues por principio pone un poquito en cuarentena lo que el alma le cuenta si es un poco llamativo. Vamos a ver cómo lo dice. Vamos a ver si se corresponde con una vida de virtud sincera. Vamos a ver si está dispuesta a que la humillen. Vamos a ver si yo le digo que no me lo creo, y ella no porfía queriendo salir con la suya. Y todo eso es la piedra de toque de la veracidad. Y entonces este padre Blanche, pues le pide que le explique, y Teresita pues sale por donde salen los santos. Y le dice, mire usted, siento decepcionarle, pero yo no puedo explicarle nada, porque no tengo palabras. Se me escapa a mi capacidad descriptiva porque se me escapa mi capacidad perceptiva e intelectiva. Porque lo que yo estoy experimentando no se puede ceñir a parámetros que usted y yo tengamos previamente aprendidos. Le viene a decir así, no con tanto circunloquio como yo estoy haciendo, pero le viene a decir, le dice, me pide usted que le explique cómo es el conocimiento que Dios me infunde de sus perfecciones. Pero le diré con llaneza, aquí viene su espíritu teresiano, su sencillez y su carmelitanismo, su ausencia de impostaciones o de artificiosidades. Le diré con llaneza que no lo puedo explicar, pero no lo puede explicar, pero ya veremos que lo explica preciosamente. No lo puedo explicar, porque ese conocimiento Dios no me lo da con palabras, sino como que en lo íntimo del alma me diera luz de ellas, esas perfecciones. Y ahora lo que describe a continuación es pura contemplación infusa, porque infusa significa regalada. Ya sabemos que contemplación adquirida no hay, aunque ese término lo hayan acuñado algunos autores incomprensiblemente carmelitas, como alguien de la talla y de la categoría. Lo que pasa es que se murió joven, con unos 40 años, yo creo que hubiera cambiado de parecer. Pero alguien, por ejemplo, de la talla del padre Crisógono de Jesús Sacramentado, el biógrafo del Santo Padre, la más bonita biografía que hay hasta ahora, pues habla, tomándolo de otros autores previos, también carmelitas, de contemplación adquirida. Jamás, ni en la santa ni en el santo, aparece este término ni el concepto. La Santa Madre habla, si no con ese término, pero la noción de recogimiento adquirido. Y después viene el recogimiento infuso. O sea que el alma trabaja por recoger primero, naturalmente, sus sentidos externos, porque sin recoger la vista y el oído, una monja curiosa no puede ni rezar el rosario en condiciones. Por eso hay pocas almas contemplativas. Entonces, primero, recogimiento de los sentidos y luego recogimiento de las potencias, gobernar el propio entendimiento, la propia voluntad, y recogimiento de los sentidos internos del alma.
que son imaginación, memoria, vis estimativa y sentido común, los sentidos internos. Bueno, una vez que se ha hecho esa obra de recogimiento adquirido, entonces el Señor te regala el recogimiento infuso, que es que ya vas a la oración y es una serenidad, una paz, todo en tu interior está en orden. No quiere decir que no tengas distracciones, pero esas distracciones tampoco te turban, la voluntad está amando. Bueno, y después ya vienen grados superiores, empieza la oración de quietud, el sueño de las potencias, y eso ya es propio de la contemplación, pero la contemplación yo no la puedo adquirir, yo la puedo pedir, la puedo desear, que es muy legítimo, pero adquirirla no. Por tanto, es siempre infusa, siempre gratis, siempre regalada, siempre. Por eso cuando yo leo autores espirituales, recogimiento adquirido y recogimiento infuso, de acuerdo. Ahora, a continuación viene contemplación adquirida y contemplación infusa. No, eso no hay contemplación adquirida. La contemplación siempre es regalada, siempre es gratis. Por eso el alma contemplativa siempre es humilde. Siempre es humilde porque ve que con sus fuerzas no tiene nada de lo que tiene. Todo es regalado. Ha hecho un esfuerzo ascético, que hay que hacerlo como le digo. Porque si era curiosa, ha dicho, yo me agarro al claustro, a la columna del claustro antes de darme la vuelta. Cuando veo que suena un rosario, no me doy la vuelta a ver quién viene. O sea, que eso es lo que le pasa a Teresita, que tiene una contemplación infusa, preciosísima, porque ya ha trabajado ascéticamente el recogimiento de sus sentidos y de sus potencias. Y dice, yo no lo puedo explicar. ¿Cómo conozco yo las perfecciones de Dios? Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que las conozco, como si en lo íntimo del alma Dios me diera luz. Y ahora describe un poquito en lo que consiste la contemplación infusa, que es en una especie de intuición. Miren, cuando se habla de que esta persona es muy intuitiva, es que las mujeres son muy intuitivas, es que la hermana tal tiene una intuición. Bueno, eso está mal dicho. Está mal dicho. Intuitus, en latín, es mirada. Intuir es mirar. Y entonces la intuición es propia de los ángeles, del entendimiento angélico. El entendimiento humano no puede ser intuitivo, porque como nuestra mente está hecha pedazos, hecha partes, no está unificada, no es armónica, sino que está desquiciada por el pecado original, nosotros para comprender las cosas tenemos que partir de experiencias previas. Esa experiencia nos lleva a un concepto y ese concepto nos lleva a otra noción. Y vamos así concatenando lo que se llama un discurso. Y yo así comprendo las cosas, poco a poco. ¿Cómo las comprende el ángel? El ángel no necesita discurso, no necesita que se le expliquen, porque el entendimiento angélico es puro. Y entonces, de un golpe de vista, comprende las cosas sin discurso. Bueno, pues la contemplación infusa es un poquito la comprensión del ángel. ¿Cómo comprende el alma a Dios? Nunca lo comprende, decíamos esta mañana. Pero en fin, ¿cómo tiene la experiencia de Dios? De un golpe de vista. Miren, ahora estamos teniendo muchas pláticas, estos días de ejercicio, todos los días 2 pláticas, y larguitas. Entonces, ¿cómo vamos entendiendo las cosas? Pues porque el Padre dice una idea, de esa idea salta otra, luego la relaciona con otra, y poco a poco el Padre va haciendo un discurso y yo voy siguiendo ese discurso con mi mente. ¿Cuándo hago yo eso en la oración? Pues cuando yo voy a la oración, llevo un libro, o tengo en la cabeza la plática que he oído, o lo que sea, y voy dando vueltas a esas ideas, y de una idea voy a otra idea.
Eso es oración contemplativa, no, Padre. Eso es meditación, que es una cosa muy buena, pero es todavía de principiantes. Eso no significa que de vez en cuando se vuelva siempre a la meditación, porque el espíritu no siempre está lo mismo. Y cuando el espíritu está seco, está distraído, pues vete otra vez al libro y a la meditación, como dice la Santa Madre. Pero estar toda la vida con la meditación y el libro es un poco pesado. Sobre todo cuando el Señor dice, déjate de echar el cubo al pozo, déjate de la noria, que voy a regarte el huerto con unos arroyicos. No digamos ya si es la lluvia, el 4º grado de oración. Y eso es regalado, eso viene del cielo todo. Entonces, cuando el alma va al pozo con el cubo, dice, bueno, tengo que ir a buscar el cubo, que no se me olvide la soga, ponerla en la polea, echar el cubo, tirar de una de las 2 cuerdas, que el cubo suba, volverlo a coger, irme al sitio. Es todo un proceso. Eso es la oración discursiva o la oración meditativa. Pero cuando el alma ve que una noche, estando ella dormida sin hacer nada, de repente se pone a llover y es el mes de abril o mayo, pues figúrese cómo le cae esa agua al huerto. Ella no ha hecho nada. Pues eso es la contemplación, que de un golpe se comprende a Dios. Y dice Teresita, yo no sé cómo lo sé. Ese conocimiento Dios me lo da como un rayo de luz en lo íntimo del alma. En un instante yo veo muy claro esas perfecciones divinas, pero es de una manera rápida y muy íntima en la parte superior de mi alma. Yo les digo que me da escalofríos esta niña, Me da escalofríos, esta Juanita de 18 años. El otro día fue sobre la esencia de Dios. Y aquí puede rayar tan alto en 2 líneas como Santo Tomás de Aquino en alguna de las cuestiones de su Suma Teológica. El otro día fue sobre la esencia de Dios. Cómo Dios tiene la vida en sí mismo y no necesita de nadie, de sus operaciones y de ese silencio infinito en que está abismado. También de la unión que existe entre las 3 divinas personas y de la generación. La generación es como el Padre engendra al Verbo desde toda la eternidad. El Verbo es genitum non factum, consustancial en Padre, engendrado, no hecho, consustancial al Padre. Pues así es la oración de Teresita. También de la unión que existe entre las 3 divinas personas y de la generación. No me digan que estos 3 renglones no les recuerdan el primer capítulo de la 7ª morada de la Santa Madre, la visión intelectual que ella tiene de la Santísima Trinidad. Entendí cómo eran las 3 personas, un saber y un poder y un obrar. La descripción que hace la Santa Madre al empezar las 7ª moradas es un trasunto lo que está haciendo aquí Juanita. Y le dice a continuación, yo no le puedo explicar, reverendo Padre, todo esto por la razón que le digo. Por lo general, y aquí viene la piedra de toque, de mi oración siempre saco humildad, confusión por mis pecados y deseos de ser cada día más de Dios y mucho agradecimiento. Aquellos medio letrados espantadizos que mortificaron tanto a la pobre doña Teresa de Ahumada y le decían que era demonio, que a todo su parecer de entrambos era demonio. El caballero santo, menos mal que era santo, don Francisco de Salcedo y Gaspar Daza, y luego había otro cleriguillo menos letrado todavía, Gonzalo de Aranda, que es el que la mandó dar higas, que es un gesto feísimo, dar higas al Señor cuando se le aparecía, y le dijo un día al Señor, mira Teresa, diles de mi parte que eso es disparate ya, que se están pasando, díselo de mi parte. Pero hasta entonces ella daba higas. Y ellos se empeñaron que no. Y ella dice en el libro de la vida, yo les dije, bueno, si yo había estado con una persona y vuestras mercedes me dicen que había sido ilusión mía, que aquella persona no había estado conmigo, que yo me lo había figurado, yo creo a vuestras mercedes.
Me creo que es ilusión mía. Ahora, yo al entrar con esa persona no tenía nada. Y al salir saco las manos llenas de joyas. ¿Quién me las ha dado? Es ilusión que yo he estado con esa persona. Pues lo mismo me pasa con nuestro Señor. Yo no tenía humildad y la tengo. No tenía amor al sufrimiento y lo tengo. No tenía el celo de almas y lo tengo. Pues eso es el fruto de la oración. Los dejos que deja, dice la Santa Madre, los dejos que deja. Y los dejos que deja son estos: humildad, confusión por los propios pecados y mucho agradecimiento, dice ella, mucho agradecimiento. Y ahora dice lo mismo que veíamos en la carta de esta mañana al padre Cea. Los sábados me dijo el padre Julián Cea, que meditara en las virtudes de la Virgen, y así lo hice. Y Dios nuestro Señor me indicó lo hiciera sobre la pureza. Ya lo hemos leído esta mañana en la carta 4 días antes. 27 de febrero, esta es del 3 de marzo del 19. Sentí una voz distinta a la de nuestro Señor y le pregunté de quién era. Me dijo que era de la Virgen. Ella me dijo, pero fíjense cómo las locuciones, todas estas gracias, escapan a la sensibilidad humana. ¿Por qué no dice, sentí una voz femenina? Porque no es que se sientan las cosas así. Es como cuando es una visión. No se pueden decir los detalles. Es la certeza de que está allí el Señor o la Virgen. Y ella sintió una voz distinta. Y le preguntó, y entonces le pregunté de quién era. Es que es una sencillez columbina, de palomita, de niña pequeña. Me dijo que era de la Virgen. Ella me dijo que me abría su corazón maternal para que viera en qué pureza había vivido toda su vida. Me pidió después la imitara, ya que tenía el voto de castidad, lo renovara, pero con mayor perfección. Y lo que hemos visto esta mañana, la explicación que le da la Virgen sobre la pureza. Que fuera pura en el pensamiento, que lo tuviera siempre puesto en Dios, rechazando todo pensamiento que no fuera de Dios, que desprendiese su corazón de todas las criaturas, que fuera pura en sus deseos, no deseando más que la gloria de Dios, la voluntad de Dios, el ser de Dios, que deseara la pobreza, la mortificación de los sentidos, la humildad, que rechazara el deseo de comodidades, que todo el fin de sus obras fueran la gloria de Dios, que nada fuera por ser vista de las criaturas, que evitara toda palabra ociosa, que no fuera para gloria de Dios, que siempre en sus conversaciones mezclara algo de Dios, que no mirara a nadie sin necesidad. La curiosidad, mortificar la curiosidad, se lo dice la Virgen a Juanita, para ser pura. Que no mires a nadie sin necesidad. ¿Cómo se lo explicaría la Virgen sin ruido de palabras? Ella lo explica aquí preciosamente y muy largamente, pero no es que hay que entender que la Virgen se lo fue como dictando, sino que se lo dio a entender todo de golpe. La contemplación infusa, diríamos así, marieforme, que toma la forma de María. Y que en el gusto me abstuviera de lo que me agradaba, que el tacto lo mortificara, no tocándome yo ni a nadie. En una palabra, que mi espíritu estuviera sumergido en Dios de tal manera que me olvidara que mi alma informaba al cuerpo. Me olvidara que mi alma informaba al cuerpo. Recuerden, vuestras caridades, aquello que cuenta Santa Teresita del Niño Jesús, que tuvo pocas gracias extraordinarias en su vida, pero algunas tuvo. Por ejemplo, aquella transverberación haciendo el Vía Crucis, la sonrisa de la Virgen, cuando vio a su padre misteriosamente por el jardín cubierta la cabeza con un velo, en fin, algunas gracias tuvo, pero pocas. Pero tuvo una gracia Santa Teresita que le duró una semana entera, la cuenta ella. Dice, estaba yo de refitolera. Por lo tanto, mucho trabajo, porque la comunidad de Santa Teresita eran 24 o 25 monjas. Siempre no bajaron de 24 nunca. Y el refectorio pues da mucho que hacer, porque refitolera me parece que también es provisora al mismo tiempo, una cosa así. Total, que tenía trabajo.
y estaba muy afanada. Pero dice, tuve la sensación durante toda la semana que la Santísima Virgen me cubría con su manto y no me tocaban para nada, no incidían en mí las cosas de este mundo. Y dice Teresita, era como si me hubieran prestado un cuerpo. Siempre tengo presente esa expresión de Teresita, como si me hubieran prestado un cuerpo. O sea, que estaba espiritualizada, que no le pesaba el cuerpo, que no sentía la ley de la gravedad en sí. Estaba metida bajo el manto de la Virgen. Pues aquí dice Juanita, en una palabra, que mi espíritu estuviera sumergido en Dios de tal manera que me olvidara que mi alma informaba al cuerpo. Que a ella, terminó diciéndole la Virgen, le había sido esto más fácil, por cuanto había sido concebida en gracia. Esta carta es mucho más bonita que la de esta mañana, porque en la de esta mañana al padre Cea dice lo mismo, pero dice que ella desde que nació vivió así, pero que a ella le fue más fácil, pues no tenía la culpa original. O sea, al padre Cea se lo plantea en negativo. Y en esta otra al padre Blas lo dice en positivo, porque realmente a la Virgen lo que le facilitó no fue solo la ausencia de culpa original, sino la plenitud de gracia desde el primer instante de su purísimo ser natural. Plenitud de gracia que, sin embargo, con superar en ese punto a la de todos los ángeles y santos juntos, no dejó de crecer nunca hasta el día de la Asunción de Nuestra Señora, por su obediencia a la voluntad de Dios. Es una maravilla la eclosión permanente del volcán de amor del alma de la Virgen. Es algo increíble. Y dice, mira, hija mía, le dice ella a Juanita, a mí me fue más fácil porque yo fui concebida en gracia. Tú haz por imitarme, reza para conseguirlo, porque así Dios se reflejará en tu alma. Y ahora viene otro aval de la veracidad de todo esto, porque a Juanita a partir de ahí no aprovecha para pintarse a sí misma como una santita delante del Padre en su carta. Y dice, todo ese día, reverendo Padre, pasé en mucho recogimiento. Esto es totalmente de la Santa Madre, ¿eh? Cuando recibe una gracia de Dios, que suelen ser en la Sagrada Comunión, pues dice, estuve todo ese día muy recogida, que parecía que no estaba en mí, y a veces varios días, dice la Santa Madre. Pero también dice la Santa Madre en el capítulo 30 de su vida que le venían días que no pasaban de 1 o de 2 o 3, que le parecía que era todo mentira y que no podía tener un buen pensamiento y que se comería a quien se le pusiera delante. Lo dice la Santa Madre, porque no estamos siempre en un ser, porque hay momentos para todo, porque quien quiera ser carmelita que le rece a San Pacomio, porque luego vienen días que son para el manicomio. Pues eso. Entonces, todo ese día pasé en mucho recogimiento, pero los días siguientes no podía recogerme. O sea, no crea que porque me pasó esta experiencia ya quedé yo. No, seguí siendo pues una pobrecita. Los días siguientes no podía recogerme. Una vez me dijo nuestro Señor lo adorara y me quedé inmediatamente recogida. Otras veces no siento la voz de Dios ni fervor, pero siento consuelo de estar con Él. Y no sé cómo, pero siempre me declara una verdad en el fondo de mi alma que me sostiene y enfervoriza para todo el día. El otro día me manifestó en qué consiste la pobreza verdadera. Y dice lo mismo que le había dicho al padre Cea. Me dijo que yo no era pobre porque estaba apegada a los consuelos sensibles de la oración. Una falta de pobreza. Y termina con una confesión palmaria y bellísima de humildad. Dígame, reverendo Padre, ¿qué debo hacer con respecto a todo esto que nuestro Señor me indica en la oración? ¿Me veo tan miserable y que correspondo tan mal a su amor? Esto me apena mucho. Ver que siento sensiblemente mucho amor. A veces llega hasta quitarme las fuerzas y desear no hacer nada, sino tenderme en la cama. Por eso se murió a los 19 años, porque se la llevó por delante el amor. No la enfermedad, la consumió el amor.
y ruegue por mí que tanto lo necesito. Usted, reverendo Padre, me conoce bien y ve lo miserable que soy, mas tengo deseos de ser toda de Dios. Y luego le dice, mire que usted conoce también cuáles son mis repugnancias y mis miedos para llevar la vida de carmelita, que también los tuvo. Y entró al Carmelo sin mucho gusto sensible, porque unos días antes le parecía que no iba a poder con esa vida, pero entró. A Dios, así se despide, qué bonito. A Dios, separado, 2 palabras. A Dios, rece por mí, ofrézcame en la Santa Misa, siquiera una vez, como víctima de amor y reparación y como hostia de alabanza de la Santísima Trinidad. Y después de la firma, es 3 meses antes, marzo, no, 2 meses antes, marzo, abril y mayo, 2 meses antes de ser carmelita, y firma Teresa de Jesús Carmelita, 2 meses antes. Y añade una postdata, que es lo que hay que leer en las cartas de las mujeres, lo único que vale leer es la postdata, lo demás se puede saltar todo. Y si la mujer es muy inteligente, pues en la postdata, como los hombres somos perezosos y vamos al final, pues te dice, no haga usted mucho caso de lo que digo en la segunda página, y tú ya por la curiosidad vas a la segunda página. Y entonces ella en la postdata dice, dispense todo, porque es a toda carrera. No tengo tiempo de releerla, como la Santa Madre. No ha tenido tiempo de releerla, pero ha hecho un tratado de contemplación infusa, como hemos dicho. He vuelto a alargarme más de la cuenta. Se acabó.